La Iglesia de Cristo, Nación Santa, bajo la cobertura de Ministerios Ebenezer, presenta la Biblia, palabra infalible. Bien, ya tenemos libro de Hebreos capítulo 10, verso 23. Amén. Amén. Bien, yo lo tengo aquí en la versión PDT. Yo lo tengo aquí en la versión PDT y dice de esta manera: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. ¿Quién dice amén a esa bendición? Amén. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Es lo que ahorita estábamos platicando, ¿verdad? Verso 24. Seamos solidarios. Ayudémonos a los demás a demostrar su amor y hacer el bien. Verso 25. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Vamos a orar. Te dirá, ¿por qué oramos tantas veces? Porque es la única manera de poder mover el corazón de nuestro Dios y que Él se apiade de nosotros. Espíritu Santo, hoy te ruego en esta mañana que traigas revelación a cada uno de nosotros. Permítenos cimentarnos en la roca que es Cristo y en su palabra. Permite, Señor, que sean abiertos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, todos nuestros sentidos, para poder entender tu palabra hoy en esta tarde, en esta mañana. Permite, Dios, que pueda salir buena semilla, y que esta buena semilla, que es tu palabra, no, Señor, influyendo mi alma, sino tu Santo Espíritu en esta congregación santa, en este rebaño tuyo. Yo te ruego, Señor, que tú seas implantando esta semilla en su buena tierra y que pueda fructificar y que aún, Señor, podamos ver el fruto y que aún podamos ver el fruto hacia nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, aquí está muy fuerte, ¿verdad? Cuando dice, hay algunos hermanos que están faltando. Y déjeme decirte que eso es muy frecuente en todas las iglesias. Aquí pues se nota un poquito porque pues somos menos, ¿verdad? A lo mejor fuéramos unos 5,000, pues uno diría, pues quién sabe quién falta y quién no falta, ¿verdad? Pero yo no estoy preocupado por cuántos vienen o cuántos no vienen. No estoy preocupado porque el control lo tiene Dios, las ovejas son de Dios. Pero sí estoy ocupado en enseñar a los hijos de Dios, y sí estoy ocupado a hacer el trabajo pastoral, que es ir y traer oveja, ir limpiar oveja, ir cubrir oveja, ir y aún traer al descarriado. Eso se tiene que hacer porque así está escrito. Ahora, muchos se basan en muchos versículos, del cual dicen, es que Dios está en todo lugar, es que yo puedo buscar a Dios en mi casa, es que no me da tiempo, es que no tengo efectivo, no sé, podrían decir muchas excusas, podrían hablar aún de cosas que les han pasado, ¿verdad? Que dicen, es que cada que voy al templo me siento mal, y pues es que no es el templo, es otra cosa, ¿verdad? No pensemos o no culpemos a Dios. Ahora, ¿por qué Dios puso en mi corazón esto? Porque se acerca, ese es nuestro aniversario, pero quiero cambiar un poquito nuestra visión en cuanto a que vamos a tener nosotros un retiro, así se le va a llamar. Y lo hicimos en esta fecha para agradecer a Dios, traer almas nuevas. Pero ese retiro, conforme nosotros vayamos creciendo, y si Dios nos permite la vida, que cada año nosotros podamos ser cimentados y podamos ser equipados por los ministerios, por los ministros, como está escrito en Efesios capítulo 4. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a trasladar a la gente? Y digo a la gente no menospreciando, sino al que no es cristiano. ¿Cómo le vamos a trasladar y decir, ven, te llevo a mi templo, te llevo a donde yo voy, ahí yo he recibido bendición? Y los traemos. Pero ¿cómo le vamos a nosotros a trasladar
que tiene que venir al templo si muchas veces nosotros no venimos al templo? Digo nosotros, no estoy pensando en alguno que falte, sino como iglesia en general. ¿Cómo le vamos a poder nosotros decir a aquel, ven, te invito, y qué tal que un día viene y usted no viene? Eso es algo muy trágico. Yo entiendo que a lo mejor puede haber tenido una emergencia, no hay problema. Yo entiendo que a lo mejor, ¿verdad?, el que tiene patrón le puede haber dicho, no, quiero que vengas a trabajar el domingo, y pues la Biblia dice que tenemos que aún respetar a nuestras autoridades físicas, y pues voy al trabajo, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero yo lo que quiero enfatizar, amado hermano, es que hay una bendición en cada ordenanza que Dios da. Hay una bendición que Dios ha puesto escondida en cada ley, en cada mandato que Él da. El ejemplo más claro, para ser rápido y conciso, es el mandato que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Inmediatamente dice, es el primer mandamiento con promesa. Si tú haces esto, tú vas a llegar a viejito, bien fuerte y bien fortachón. Eso es lo que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa para que tus días se alarguen. Entonces, cada mandato que Él ha puesto tiene una razón de ser, y esa razón de ser es para bendecirte. Di conmigo, bendecirme. Entonces, cuando vemos en la Reina Valera 60 esto dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Es un mandato del apóstol Pablo, se lo está diciendo a la iglesia. Y entonces el mandato no lo hizo el apóstol Pablo, el mandato se lo puso el Espíritu Santo para que se lo dijera a la iglesia. Porque existen sombras, figuras, cosas que están escritas en el Pentateuco, están escritas en las leyes, están escritas en los reyes, están escritas en los salmos, que nos enseñan el qué beneficio tenemos cuando tú y yo pertenecemos a una casa ministerial. Entonces, no quiero que lo vea usted como una obligación venir al templo. El venir al templo no es una obligación. El venir al templo no debe ser una costumbre. El venir al templo es debe de ser una manera, una convicción de ir a buscar a Dios juntamente con nuestros hermanos. No es una obligación. Quiero que lo entienda muy bien eso. No vaya a ser que mañana se vacíe la iglesia, ¿verdad? Que diga, no es ninguna obligación, entonces ¿para qué voy, verdad? No es que las leyes ahora que son bajo la gracia no son obligatorias, pero cuando las cumplimos nos va muy bien. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora miren, el tema que hoy tenemos se llama la importancia del campamento. ¿Cómo se llama? La importancia del campamento. Y entonces, al momento de estar estudiando, la verdad que no acabé porque empecé a ver un montón de cosas de beneficios. Miren, usted y yo somos ovejas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, los que no dijeron amén, a lo mejor como que andan son medios cabritos ahí, ¿verdad? Nosotros somos ovejas. Y las ovejas tienen un redil. Entonces los que no entienden, o el Espíritu Santo aún no les ha revelado, o no quieren entenderlo, entonces tienen ahí ADN medio cabrita. Porque las ovejas tienen un redil. En lo físico, ninguna oveja anda vagando ahí solita. Déjame decirte que las ovejas, en lo físico, su carácter, su esencia de la oveja, es andar con todas las ovejas. Por eso dice la gente, andan como borregos, van como borregos. Pues sí, porque los borregos así andan. Los borregos no están solitos. Tú no ves un borreguito ahí solito. No, hermano. Observa, cuando tú tengas oportunidad, ve a las ovejas. Y parece que se sienten mejor entre más pegadas están. Eso viene a ser una figura muy grande para nosotros. Entonces, cuando el pueblo de Dios no se reúne, como que hay que ministrarle ahí la parte media ahí, ¿verdad? De cabra. No se lo estoy diciendo por mal, sino quiero que entendamos nuestras deficiencias, porque la Biblia dice en el libro de Cantares, hija mía, acércate a las manadas del pastor para que se te quite lo medio cabra. Luego le enseño ese verso. Así lo dice, acércate al pastor, acércate a la manada de ovejas, porque conforme vayas haciendo eso, se te va a ir quitando lo que no es correcto.
Entonces, veo esa figura y entonces entiendo que hay un montón de cosas que tiene que hacer un pastor y que tiene que hacer una oveja y los beneficios que se tienen. Cuando observo, ¿verdad? Acerca ¿cómo se llama? La langosta. La langosta dice la Biblia que no tiene rey ni reina, pero que sin embargo andan juntos. Digo, ¿cómo es posible que las langostas, no teniendo quien los dirija, si van juntos? Entonces hay un montón de cosas que nos enseñan que aún la naturaleza misma se reúne, aún la naturaleza misma se junta con un fin y con un propósito. No sé si a lo mejor tú has escuchado, ¿verdad? Eso de parece lobo solitario. Déjame decirte que cuando un lobo se aparta de la manada, hay dos razones. Está muy viejo y está por morir y por lo tanto se aparta de la manada. Imagínate un lobo, se aparta de la manada porque dice, yo estoy enfermo, ya estoy viejo, ya casi me llega mi hora y mi jauría, mi manada, los de mi especie, van a querer defenderme si viene un oso o viene otra cosa, pero yo ya estoy para morir. Entonces no se vayan a sacrificar los de mi manada por mí, que yo ya estoy a punto de colgar el tenis. Entonces los lobos se apartan, uno. Y se aparta, hay lobos solitarios por la segunda razón. Porque no hacen el bien común para la manada. En otras palabras, búscale. Tú siempre quieres hacer lo que tú quieres y nos pones en peligro. Y entonces la manada lo saca. Entonces hay muchas cosas, amado hermano, que vemos que, y bíblicamente los lobos no tienen una buena referencia bíblica. Los tienen como tildados de cosas malas. Los lobos. Entonces yo digo, ¿cómo los lobos sí andan en manada? ¿Cómo los lobos sí están juntitos? Entonces con mucho más razón las ovejas. ¿Vamos de acuerdo, verdad? Bien. Empiezo a ver otras cosas y no me voy a enfatizar en las ovejas porque eso sería otro tema. Me voy a enfatizar en dos cosas. En el campamento y en el tabernáculo de reunión. Dos cosas, dos sombras que vienen a enseñarnos el qué beneficios tenemos cuando nos reunimos. En el campamento y en el tabernáculo de reunión. Ahorita lo vamos a ir viendo. Miren, acompáñenme a Números capítulo 11, verso 9. Esta vez sí téngame paciencia porque un montón de citas que después hasta dije, ahora ¿cuál selecciono? ¿Cuál pongo y cuál no pongo? Ahora sí casi me hacía pelotas ahí entre tantas citas. Ahora miren, Números 11:9 dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía. Dos puntos aquí muy importantes. ¿Dónde descendía el maná? Sobre el campamento. Segundo punto, ¿qué es el maná? El alimento. En nuestro tiempo hoy es la palabra de Dios, la revelación, lo que nos alimenta. Mira, así rápidamente, tú puedes estudiar la Biblia y si tú te aprendes la historia bíblica, tú estás haciendo bien. Y te felicito por aprenderte la historia bíblica. Tienes ahí una palomita. Pero eso es un alimento que se puede olvidar. Porque por eso muchas veces nos olvidan los versículos. Y es un alimento que te sacia. Y te sacia. Pero cuando tú recibes un rema, cuando tú recibes maná, eso no se te olvida. Y eso es lo que hace saciar el espíritu. Porque si tú comes palabra y te aprendes la historia bíblica, estás saciando el alma. Pero para saciar el espíritu necesita revelación de Dios, necesita algo más profundo. Un ejemplo, cuando yo sabía hace muchos años acerca de los ministros, yo sabía porque, ¿cómo que el apóstol nunca había escuchado? Y entonces se empezó a estudiar y entonces supimos que había 5 ministerios, sale pues. Pero yo sabía la letra nada más, yo sabía la historia.
Pero vino a mí una revelación, un rema, estudiando. Cuando me vino en 2 ocasiones. La primera, sí, la primeritita es cuando el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el rema que yo recibí de parte de Dios es: no hay protección de Dios si no estoy bajo autoridad. Cuando eso yo lo entendí, dije, santa cachucha. Pero yo lo entendí porque dije, no puede ser posible. Si yo no estoy bajo autoridad, en chanclas me puede hacer lo que quiera. Claro, hay su reserva, ¿verdad? Porque Dios dice que, la Biblia en el libro de Job dice que le tiene que pedir permiso en chanclas a Dios y toda la cosa, ¿verdad? Pero, entonces dije, eso me impactó porque, entonces dije, ¿cuánto cristiano dice, no, yo recito el Salmo 91 y todos los espíritus se van? Dicen, que se la crea su abuela. Porque para que haya protección de Dios uno tiene que estar bajo autoridad. Porque así está escrito, Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y el abrigo del Altísimo son los domas. No es que sean mayor que Dios, no, sino que Dios los puso para proteger a la iglesia. Y entonces dije, no puede ser posible. Y yo me alarmé. Y eso me vino a alimentar mi alma. De una manera que a mí no se me va a olvidar eso. Vino a alimentar mi espíritu que yo sigo tratando de estar bajo sujeción, porque entonces dije, dije, estar a merced del chanclas nada más por no obedecer, dije, eso no me conviene. Pero entonces los remas cambian. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde vamos a recibir rema? En el campamento. ¿Tú puedes estudiar en tu casa? Tienes una palomita. ¿Puedes estar en la biblioteca estudiando Biblia? Tienes una palomita. Pero donde viene el maná que descendió del cielo, que es Cristo, el rema, lo gordo del caldo, dicen los mexicanos, ¿verdad? Es en el campamento. Repite conmigo, campamento. Campamento. Entonces yo veo un grave peligro para los hermanos que no vienen. Y te quiero enfatizar a que no nos quedemos con, no viene el hermano fulano, híjole, qué cosas. No, hermano, acabamos de leer un verso donde dice, ayudémonos para que no dejemos de venir. Si tú tienes el teléfono de algún hermano, háblale y dile, oye, hermano, ¿tienes algún problema? ¿Tienes alguna necesidad o algo? Ya si se queja de ti, de la iglesia, le dices, no te preocupes, vamos a llevarlo y llevamos tu queja, no hay problema. Porque a lo mejor le hicimos algo. Bueno, ahí sería otra cosa de otra predicación, ¿verdad? Porque luego pensamos que no hacemos nada, pero luego sí hacemos muchas cosas. Entonces, el maná viene al campamento. El maná llega al campamento. Porque el maná no le llegó, amado hermano, en otro lugar, llegó al campamento. El campamento es reunión, el campamento es cúmulo de gente que están juntas con un fin y con un propósito. Entonces yo entiendo que puedes alimentar en tu casa, pero el maná que descendió del cielo llega al campamento. Y creo que no lo puse. No lo puse. Sí, aquí está. Éxodo 16, 22. Acompáñame. Porque aquí hay algo muy espectacular acerca del campamento. Ahí, por favor, Éxodo capítulo 16, verso 22. ¿Ya lo tenemos? Bien, dice así. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, 2 porciones. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Entonces, cuando tú y yo nos reunimos un día domingo, te llevas una doble porción. La que te vas a comer y la que vas a rumiar para la semana.
que no nos alcanza, por eso venimos los miércoles. Porque las ovejas son rumiantes. Para los que no ubican ese concepto, rumiante es mastica la comida, se la pasa, la tiene en su estómago, la regresa, la vuelve a masticar, se la vuelve a pasar y así anda el animalito. Y eso es figura de nosotros. Tú te llevas hoy tu rema y en la semana tú lo tienes que estar masticando. ¿Cómo está eso que el campamento? ¿Cómo está eso que cuando nos reunimos la gloria de Dios desciende? ¿Cómo está eso que yo pensaba que Dios está en todo lugar, pero cuando vengo al campamento soy sanado? Cuando vengo al campamento soy adiestrado. Cuando vengo al campamento hay convivencia con los hermanos. Entonces venimos y nos llevamos la doble porción. Porque así está escrito, el día de reposo se agarran doble. Entonces yo pregunto, cuando alguien no consagra, yo entiendo que a lo mejor al principio un hermano cristiano dice, para mí es imposible no trabajar el domingo. Está bien. En el momento que usted vaya siguiendo, obedeciendo a nuestro Dios, el jefe le va a dar un trabajo en el cual usted no va a trabajar el domingo y le van a pagar más. ¿Por qué? Porque está escrito. Tú consagras ese día a Dios y Él te da la doble porción. Para que ese día que no trabajas, tú ya vas a tener lo que necesitas para ese día. No sé si me voy explicando. Lo veo un poco desanimado, no se desanime. Si alguno faltó, usted está perdonado en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí en adelante no falte. Pero, entonces a mí me impresionó. Porque ese día hay doble ración, hay doble porción. Nos vamos bendecidos, nos vamos hasta como ligeros, nos vamos hasta, como que puedo echarme una carrera, ¿verdad? Salimos bien injundiosos, porque ese día hay doble porción de bendición. ¿Dónde? En el campamento. Yo lo sabía, yo cuando yo entendí esto, hermano, yo dije, yo no voy a faltar los domingos. Yo no voy a faltar los domingos. Y yo no falto los domingos desde, ¿qué? Más o menos, ¿qué? ¿4 años? Más o menos, ¿verdad? Hace 4 años. Antes de que me tocaba predicar, no voy a decir, es que no falta porque tiene que predicar. No. El que es fiel en lo poco, en lo mucho le van a poner. Yo no falté los domingos. Dije, no, yo no voy a faltar los domingos. Y ya después cuando empezamos mi esposa y yo los miércoles, ¿qué dijimos? No, tampoco nos vamos a perder los miércoles. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? Yo dije, no, estaría medio mal yo si yo falto los miércoles. Y luego cuando empezamos los sábados, dije, no, tampoco me lo voy a perder. Yo dije, no, porque en el campamento hay doble porción. Yo estudiaba en mi casa y estudié en mi casa, pero cuando, es lo que le digo de ayer, un montón de revelaciones a la hora de estar enseñando. Y las revelaciones son para mí, las revelaciones son para el pueblo. Pero esas clases de revelaciones luego no las encuentro en la casa. No las encuentro. Con razón después entendí por qué grandes ministros no estudian en su casa, estudian en el templo. Y dije, qué chistoso. Dije, yo creo que me voy a hacer un día para venir al templo, que nadie me moleste. Lo bueno es que tengo la llave de la entrada. Porque un montón de revelaciones, ayer una cosa y luego la otra, y cosas que muchas veces uno no entiende y que cuando está dando clase la entiende. Y yo creo que les pasa también a los hermanos cuando estamos estudiando ahí, recibiendo. Yo lo más les veo que les sale, ahí sí veo su ojo cuadrado. Ahí sí puedo observar un ojo cuadrado y el otro medio cuadrado, porque uno se le cierra de la impresión y el otro se le abre mucho. Porque reciben revelación. ¿Dónde? En el campamento. En el campamento uno recibe revelación, recibe maná, recibe alimento. Bien. Números 14, 44. Esto aún creo que a mí me sorprendió aún más. Miren, Números 14, 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová
y Moisés no se apartaron de en medio de ¿dónde? Del campamento. Yo sé que Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Aún dice la Biblia que si nosotros bajásemos al Seol, ahí está Él. Si nosotros fuésemos a los cielos, ahí está Él. Si nosotros nos escondiéramos en lo más profundo de la tierra, ahí está Él. Él es omnipresente. Pero, ¿cómo lo puedo decir? La esencia de Dios, su poder, su gloria, porque es una cosa su poder, su gloria y su presencia. Su presencia está en todo lugar, pero su poder, su gloria, su bendición, su gracia está en el campamento. Porque eso es lo que representaba el arca del pacto, su gloria, la esencia de Dios. El arca del pacto tenía 3 cubiertas. Tenía acacia hasta, digamos, al fondo, oro. Estaba hecha de madera de acacia y por fuera oro. Eso significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la arca representaba el poder, la gloria de Dios. Y dentro del arca del pacto también había 3 cosas: la ley, el maná y la vara de Aarón. Padre, Hijo y Espíritu Santo, representado en el arca. Entonces, cuando yo veo el arca no se apartó del campamento, tú puedes buscar a Dios en tu casa, tú puedes buscar a Dios en ayuno, en oración, en tu alcoba y pedirle en lo secreto al Señor. Pero ¿dónde vas a recibir? En el campamento. En el campamento. ¿En dónde recibimos? En el campamento. Y yo te voy a decir algo. Espero que no haya después lío por esto, pero las primeras veces que yo empecé a escuchar la voz de Dios, yo la escuché en el templo. En el templo. Ya cuando después me empezó a hablar en cualquier lado, pero ¿dónde empezó? En el templo. En el templo. Y eso vemos en la figura de Samuel, lo vimos el día miércoles. No, lo vimos el miércoles hace 15 días. La Biblia dice que le habló Dios a Samuel, pero Samuel no sabía que le estaba hablando Dios, y fue con Elí. Oye, Elí, ¿me hablaste? No, yo no te he hablado, vete a dormir, ándale. Pero la Biblia dice que Samuel estaba donde estaba el arca del Señor, donde estaba la presencia de Dios, y ahí le empezó a hablar a Samuel. Ahí empezó a recibir la palabra de Dios. Entonces yo no entendía. Las revelaciones más o instrucciones más importantes en mi vida que yo he recibido de Dios, las he recibido en el templo. En el templo. Cuando he andado angustiado y medio mal, preocupado, medio triste y toda la cosa, yo he recibido confort aún en mi casa. Pero las revelaciones más grandes yo las he recibido en el templo. Porque la palabra dice que el arca no se aleja ¿de dónde? Del campamento. ¿De dónde? Del campamento. Del campamento. Del campamento. Entonces cuando yo veo esto digo, es importante que yo vaya al campamento. Para ver primeramente a Dios y para verlo a usted. Por eso llegué y antes de predicar le dije, hermano amado, es una bendición tenerlo aquí. Es una bendición verle su carita, ¿verdad? Y ¿qué onda? ¿Cómo están, amados hermanos? Y ya cuando se van, yo sé que unos se van como cohetes, ¿verdad? Ya hasta luego ya ni los veo, pero trato a la mayoría de saludar, de despedir, hermano, ahí nos vemos. Y toda porque es una bendición estar con el campamento de Dios. Usted y yo somos ejército de Dios. Y el ejército pasa lista, ¿en dónde? En el campamento. O sea que aquellos soldados que están ahí de a Solís, hermano, no les va bien. Porque dice, ¿qué dice el enemigo? Un soldado sin pelotón. Pelotón era un señor, no es cierto. Un soldado sin pelotón, entonces van sobre de él. Hay una ley, bueno, no es una ley, sino es una regla militar en el mundo secular. Hay una regla militar en el mundo secular.
no se deja al caído. No se deja al caído. No se puede dejar al caído. Porque al caído lo agarra el otro pelotón y se lo descabechan. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si alguno de nuestros hermanos ya no viene, oye hermano, ven. Es más, si quieres paso por ti. Yo nada más traigo 2, pero nos vamos caminando al templo, no te preocupes. No podemos nosotros dejar a un soldado a su expensa, no. La regla física es no solo, no abandonado, no lo vas a dejar ahí a su suerte. Y mucho menos sabiendo que todos somos cuerpo de Cristo. Si algo le pasa a otro hermano de nosotros, el cuerpo se duele. El cuerpo se duele. Entonces eso no podemos nosotros permitirlo. Entonces, Moisés y el campamento, Moisés y el arca no se movieron del campamento. La historia de esto está muy fea, pero se la voy a contar. El pueblo se rebeló contra Dios. Y como se rebeló contra Dios, fueron a la guerra y ¿qué crees? Perdieron. Así como cuando el Pumas vence al América, algo así. Así le pasó a los judíos. Nadie los vencía. Pero ese día, por rebelarse contra Dios. Y entonces por eso dice, se obstinaron en subir. Pero cuando alguien se rebela, ya no le empieza a girar aquí. Porque subieron al monte pensando que Dios iba a estar en el monte, pero Dios ya estaba en el campamento. Entonces se obstinaron a buscar a Dios. En otras palabras te lo voy a poner. Yo ya no voy al templo porque en el templo ni me saludan. Y se obstinan a buscar a Dios ¿en dónde? En su propio monte. Se obstinan a buscar a Dios es que Dios me habla en mi casa. Qué bueno, gloria a Dios. Es que Dios me revela en mi casa. Te felicito. Te bendecimos. ¿Pero qué crees? La gloria, la cabot, el poder, la magnificencia de nuestro Dios no está en tu monte, está en el campamento. Eso es algo muy tremendo porque la mayoría quiere hacer las cosas como quiere. Y no es así. Usted y yo nacimos. Usted y yo, Dios nos predestinó. Dios te dio la salvación para que tú y yo obedezcamos a Dios. Esa es la verdad. Y mucho cristiano quiere hacer su voluntad y mover versos y acomodarlos a su beneficio. No, eso así no es, por eso no tienen bendición. Aquí es, yo tengo que acomodar mi vida a la palabra. Entonces, quisieron como que buscar a Dios ahí en su montecito. Y no. Dios está en el campamento. Acompáñenme a Números 11:27. Números 11:27. Espero que ya lo tengamos todos. Dice de esta manera. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo, Eldad y Medad profetizan. ¿En dónde? En el campamento. Recuérdate que existen 20 y tantos dones del Espíritu Santo. Digo 20 y tantos porque no me acuerdo si son 22 o 23. Y uno de ellos es el de profetizar. Profetizar es inspirado. Eso quiere decir que escucha la voz de Dios y tiene que dar el mensaje que Dios le dio. Entonces, cuando alguien dice, es que Dios me habló, está bien, te pudo haber hablado en tu casa, pero donde se profetiza es en el campamento. A Dios te puede hablar allá, en el tráfico, en tu casa, en tu trabajo. ¿Pero dónde se profetiza? En el campamento. Porque está escrito en el libro de Corintios. Todos los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Y si alguien de nosotros tiene un don espiritual, es para ocuparlo ¿en dónde? En el campamento.
No es para que te hagas rico con él, no es para que digas, ah, Dios me habla y ande afuera, no, es para tu campamento. Es para el campamento donde Dios te puso. El campamento donde Dios te bendice, el campamento donde te alimentan, el campamento donde estás aprendiendo, el campamento donde estás creciendo, en el campamento donde te están, ¿cómo se dice? Ministrando, en el campamento donde te están equipando. Allí es donde uno va a seguir creciendo. Allí. Ahí es donde uno crece. Allí es donde uno va a tener más cosas. Porque es en el campamento donde Dios te puso. Ahorita creo que sí lo tengo más adelante. Había dos campamentos, el de los egipcios y el de los judíos. ¿Tú de qué campamento eres? Como que muchos lo pensaron, a ver otra vez. De los gentiles, no, bueno, pues somos gentiles, pero aquí ya nada más hay dos bandos. Dice la Biblia que nosotros nos han unido al olivo, a la vid, que son los judíos. No somos judíos físicos, somos judíos espirituales. Entonces yo te pregunto, ¿somos egipcios o somos judíos? Judíos espirituales. Y entonces, los judíos cuando iban en el desierto, iban todos en bolita, hermano. Iban todos en bolita. Y te voy a decir por qué todos iban en bolita. Porque dice la Biblia que estaba la columna de nube. Y en el día estaba la nube para que no lo rostizara el calor. Pues imagínate, 40 grados. Los que viven allá en Sonora se andan rostizando en verano. A la sombra, imagínate, a la sombra, 40 grados. No, eso se están chamuscando, ya casi el infierno ahí, ¿verdad? No, ¿cuál casi? No, el infierno son grados más. Entonces, el asunto aquí es que tenían que ir en bolita. Porque cuando alguno, ay, no, qué pereza ir al campamento. Bueno, está bien, rostízate. Eso pasaba. Eso viene a ser una enseñanza para nosotros hoy día. Tal vez tú y yo no vamos caminando como ellos, pero sí vamos en pos de algo. Vamos a poner ejemplo. Nuestro primer retiro, que se va a llamar el retiro del año de la reconciliación, se va a llamar. Nuestro primer retiro. En el año, ¿qué año vamos a cumplir como iglesia? El año 11. Año 1, año 11. Entonces la cosa es, ¿cómo nos estamos moviendo como campamento? Trabajando para traer gente. Trabajando para alistar al terreno de allá atrás. Trabajando para que tú y yo podamos dar de comer ese día. Trabajando para que tengamos la carpa. Trabajando para arreglar más cosas. Trabajando porque compramos la trompeta. Trabajando. Nos estamos moviendo en lo espiritual. Y cuando alguien no va en pos con su campamento, ¿qué le pasa? Corderito rostizado. Porque ya le expliqué. La nube iba, conforme iba avanzando el pueblo, el campamento. Porque dice la Biblia que tocaban las trompetas. Y esto era recoger sus tiendas y todo, porque empezaba a caminar la nube. Lea Éxodo ahí. Por lo menos lea Éxodo la historia. Y empezaban a caminar. ¡Córrele! Porque ahí no se les iba el bus, se les iba la nube. Se les iba la nube. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Caminar a fuerza. Caminar a fuerza. Lo malo es que aquí no se le puede hacer caminar a fuerza. Aquí el que vamos juntos y vamos trabajando, sigue bajo la nube. Sigue bajo la protección de Dios. Sigue a gusto, el maná le va a llegar al campamento, le sigue llegando el cobijo, le sigue llegando la administración, los sacerdotes van adelante, alguien tiene un pecado y necesita arrepentirse, recibe auxilio. En el campamento. Cuando alguien deja el campamento, pobre de él. Y no lo estoy amenazando, no, cada quien tiene un libre albedrío. Pero cuando vemos estudiando esto, y digo, ¿esto es grave? Corderito rostizado. Oiga, ¿no crees que a los lobos rapaces les guste corderito rostizado? A saber bien bueno, hasta se me antojó.
Imagínense si ayer mi esposo y yo nos comimos unas costillitas de puerco que no tenía gusto, era costilla, y la pusieron al carbón con una salsita. Estaba bien buena. Hasta dije a mi esposa, a lo mejor vamos mañana por otra. Ahora imagínense cordero, así, rostizadito. No, hermano. El enemigo está al acecho para... A ver, Nación Santa... mira un corderito ya, como que ya no quiso ir y... Festín, banquete. Muchas veces se cree ficticio. Pero cuando alguien empieza a dejar el campamento, se empieza a enfriar. Deja de buscar de Dios. Le empieza a interesar menos su palabra. Hasta que de repente, 20 años sin ir al templo. Yo he conocido gente, cristianos que... Oye, pero tú eres cristiano, ¿no? ¿A dónde vas? No, ya tiene 20 años que no busco de Dios. El tiempo se pasa rápido. Ahora, ustedes, si yo conozco gente, usted conoce a más gente. Y un montón de cristianos, así que de repente, ¿a qué templo vas? No voy. Pero tú me dijiste que eras cristiano. Es más, tú me evangelizaste. Tú me dijiste que buscara de Dios y no buscas de Dios. No, como que hay una incoherencia, ¿verdad? Porque aquel que se va saliendo del campamento, se lo comen, hermano. Entonces, ¿dónde somos ministrados? En el campamento. Eldad y Medad profetizaban en el campamento. Y Josué fue y le dijo, oye Moisés, están profetizando en el campamento, déjalo. Es más, Dios quisiera que todos fueran profetas. ¿Dónde? En el campamento, no en el desierto. En el campamento. Vamos adelante. Levítico 9:23. Levítico 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Le dije que íbamos a tratar dos figuras así bien. El campamento y el tabernáculo de reunión. ¿Por qué se llama el tabernáculo de reunión? Porque ahí se reunía el pueblo. Ahí donde estaba el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ahí se reunía el pueblo. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Dónde te van a bendecir? En el campamento. En el campamento. Por eso está la oración sacerdotal. Números capítulo 6 dice, y tendrán por ordenanza perpetua a los sacerdotes, así bendeciréis a los hijos de Israel. Que Jehová te bendiga y te guarde. ¿Dónde hay bendición? En el campamento. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no trae consigo mal alguno. Porque muchos están pensando, el billete, el negocio, ya quieren comprar esto, quieren tener 3, 4 coches. No, espérate. La riqueza de Dios es la que permanece. Los que buscan a Dios, sus riquezas les permanecen. Por eso es que las pueden heredar. Tuve a Abraham, ¿a quién heredó? A Isaac. ¿Isaac a quién heredó? A Jacob. Lo heredó. Porque Dios le dijo, ve y reconcíliate con tus jefes. Y lo bendicieron. Entonces lo que yo puedo observar, amado hermano, es que la bendición de Dios es perpetua. Pero cuando uno anda buscando ahí, ¿verdad? Dijimos la semana pasada, la comida, el negocio. No, hermano, eso se va a sumar. La bendición de Dios es la que enriquece. Y la bendición de Dios está en el campamento. En el campamento. Entonces, salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo. La gloria de Dios no es otra cosa. En el Antiguo Testamento lo muestra como la gloria de Dios, Kabod. Pero en el Nuevo Testamento no es otra cosa más que el Espíritu Santo. Entonces cuando dice, y la gloria se le apareció al pueblo, el Espíritu Santo posó sobre el pueblo. Cuando alguien está buscando el ser bautizado en el Espíritu, ¿dónde lo va a conseguir? En el campamento. En el campamento.
¿Alguien no habla en lenguas? ¿Dónde lo va a encontrar? En el campamento. ¿Alguien desea un don de lenguas, un don de sanidades, un don de prodigios, un don de conocimiento, un don de fe? ¿Dónde lo va a conseguir? En el campamento. En el campamento. Yo recibí las lenguas, ¿dónde? En el campamento. Yo las recibí en el campamento. En el campamento. ¿Quién recibió lenguas en el campamento? A ver, levante su mano. ¿Quién ha recibido lenguas en el campamento? Lengua en el campamento, lengua en el campamento, lengua en el campamento, lengua en el campamento. Se reciben las lenguas en el campamento. En el campamento es donde Dios te equipa. La Biblia dice, Dios adiestra mis manos para la batalla. ¿Dónde? En el templo. Unos se las dan de muy chuchita cuerera que, no, yo reprendo demonios. ¿Y a dónde te enseñan? No, yo aprendo solo. Está bueno. No. Ahí te van a adiestrar. Bueno, entonces, el Espíritu Santo se apareció a todo el pueblo. La gloria de Jehová, el peso, la cabot en el templo de Jehová, en el campamento. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Dónde se alaba? En el campamento. Ahora, una cosa es alabar, pero su sinónimo es servir. ¿Dónde se sirve? En el campamento. Qué bueno que ya se lo aprendió. En el campamento. Ahorita vamos a ver. Tranquilo. Sinónimo de adoración, servir. Porque el verso donde dice, en la ley, al Señor tu Dios, al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás. Pero cuando viene Cristo le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Cristo viene y cambia esa palabra, no es que la cambie, sino que le dice, es que adoración también es servir. Adoración también es que tú y yo le sirvamos a Dios. No nada más es levantar tus manitas, cerrar tus ojitos y recibir la presencia. Eso es una parte. La otra parte de la adoración es sirviéndole. ¿Cómo le vamos a servir? De muchas maneras. Uno puede lavar, uno puede hacer esto, uno puede acomodar cables, uno puede poner el proyector, uno puede pintar, uno puede poner sillas, uno puede acomodar los coches porque se acomodan como quieren, pero bueno, es otra cosa. Eso es servir. No estoy echando piedricación, ¿eh? No. Ahorita porque son poquitos coches se puede extender como la verdolaga, no hay problema. Pero amado hermano, ahora que para el retiro van a venir muchos coches. No se van a estacionar como quieran. Vamos a necesitar un hermano que diga, yo soy buenazo para decirle, viene, venga, quiebrese. Y eso es servir. ¿Dónde se sirve? En el campamento. Es que siento que mi servicio es muy poco. Para Dios no hay ningún servicio poco. Si tú lo haces con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con fidelidad, estás del otro lado. Muchas veces queremos los lugares que nos vean, pero Dios no te va a poner en un lugar que te veas si no eres fiel en tu servicio, aunque tú digas, es que es poquito. Decían en mi casa, poquito pero bendito. No, tampoco. Algunos saben, a ver, los que me escuchan, a ver. Digo los que me escuchan porque luego unos ya se andan durmiendo, ¿verdad? Pero, a ver los que me escuchan. ¿Cómo empezó mi servicio a Dios? Ya lo he dicho muchas veces. ¿Cómo? ¿Durmiendo? No, durmiendo no. No, ahí estaba cuando estaba enchamucado y me dormía. ¿Cómo empezó mi servicio? Poniendo acetatos. Yo lo hacía con todo mi corazón, amado hermano. Luego extraño, la verdad, poner mis acetatos. La verdad que luego lo extraño. Yo reconozco que mis papás me daban el dinero para hacer los acetatos. Yo los proveyó a ellos. Pero yo lo hacía con todo mi corazón.
Cuando yo llegué a cuando llegamos a esa iglesia, yo me recuerdo que los acetatos, hermano, a pura letra. No, yo dije, oye, esto está muy feo, yo dije. Yo era un adolescente. Yo iba en la secundaria. Y dije, no, esto está muy feo. Y unos de morado, unos rojos, unos negros con Esterbrook. A lo mejor ustedes ya están más actualizados, pero yo viejo, ay, a puro acetato. Y entonces yo le dije al pastor, oiga, esto la verdad está muy feo. ¿Me deja hacerlos en computadora? Y me dijo, ¿quieres? Dije, sí, porque eso está muy feo. Yo le dije, no, eso para mi señor está muy feo, la verdad. Y luego había unas letras así casi de doctor, pues óigame, no. La verdad que nos tardamos mucho porque hacía un canto, en ese tiempo se tenía que imprimir la hoja y después de la hoja teníamos que fotocopiarlo para que estuviera en el acetato. Entonces todos los acetatos tenían su original y su acetato. Y hermano, ahí nadie me veía cuando ellos nada más empezaron a ver cantos nuevos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Al Señor tu Dios adorarás, a Él servirás. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo con todo tu corazón. Es que, hermano, yo no me pongo sillas. No, hermano, qué importante. Si no hay sillas, no nos podemos sentar. Y si no nos podemos sentar, no nos podemos echar nuestro coyotito. Qué importante, ¿verdad? Agradezcale al que ponga la silla. Hermano, gracias porque me puede echar una buena pestaña. Entonces, aquí, y salió fuego. Fuego también es figura del Espíritu Santo. Tanto para recibir dones, pero aquí lo que quiero recalcar es que dice, consumió el holocausto. En el campamento, tu carne, Dios la va a destruir. Aquello con lo que no puedes, aquello con lo que estás luchando, aquello con tu carácter, no sé, ya ni quiero decir nada. Lo destruye Dios en el campamento. La carne. La carne es lo que Dios destruye en el campamento, no afuera. Porque la gente dice, es que estoy luchando conmigo mismo y oro a Dios. No, espérame. Está bien. Pero donde Dios consume el holocausto, la carne, es en el campamento. Amén. Allí es donde Dios te va a cambiar y de mudar. Entonces yo lo veo muy importante. ¿Dónde se alaba? ¿Dónde se adora? En el campamento. Ahí uno extiende sus manos y podrá decir, es que hay hermanos bien astutos, hermano. Ahí sí se sabe en la Biblia, para mal. Es que yo pongo mis cantos allá de mi casa y yo levanto mis manos y adoro a Dios. Está bien. Pero donde Dios recibe la alabanza, la adoración, es en el campamento. Oiga, hermano Ulises, ¿entonces está mal que yo lo haga en mi casa? No, está bien, tienes un 10. Pero para que tengas el 100, hazlo en el campamento. Porque una vez le dije, hermano, ¿y por qué no vienes? No, es que no sé qué, que ¿verdad? Oye, pero es que, ¿dónde lo alabas? En mi casa. No, hermano. Ahorita vamos a cerrar con un verso, hermano, ejemplar. Vamos a ver. Deuteronomio 23:14. Deuteronomio 23:14. Dice aquí, porque Jehová tu Dios anda, ¿en dónde? En medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. ¿Dónde vas a vencer? En el campamento. Aquel que tiene problema, que siente, ¿verdad?, que el chamuco lo persigue, como que ve que una sombra se le acerca ya a medianoche, ¿verdad? ¿Dónde Dios? Usted se ríe, pero si le pasara hay unos que se andan desmayando. Pero Dios va a vencer a tus adversarios en tu campamento. Es que yo hago guerra espiritual en mi casa. Está bien que lo hagas, no está mal. Pero la Biblia me dice que Dios, ¿dónde? Aquí,
Anda en medio de tu casa para librarte. Oiga, entonces no puedo guerrear en mi casa. Sí lo puedes hacer. La fe del justo puede mucho. La oración del justo. Claro que sí. Pero ¿dónde te va a librar? En el campamento. Allá vas a hacer guerra. Está bien. Pero aquí te va a librar. Hay una grande diferencia. O sea que entonces no puedo orar y guerrear. Sí puedes. Sí puedes siempre y cuando sepas, porque no vaya a ser que guerreándose se apachure con su propia espada. Yo conozco unos así. Había un hombre que ya no viene, pero que en guerra espiritual le entregó a 5 personas a Satanás. En guerra espiritual, ministrando. Por eso le digo, si no saben, se va a meter la espada. Yo no sé cómo haya estado el asunto, si él mismo lo propició, si el enemigo lo enmarañó, vete a saber cómo estuvo. Pero ya cuando nos dimos cuenta, la persona viene enchamucada y el chamuco chistó. Pues es que fulano me los entregó. Porque ¿dónde nos adiestran? En el campamento. No sé si usted ubica la palestra. La palestra es donde entrenaban los guerreros. Y no entrenaban en sus casas. La palestra es donde agarraban su espada y empezaban al tronco, ¿va? Como y empezaban ahí, porque la espada tiene un peso. O sea, si yo le entrego usted carga una de esas, hermano, ya a los 5 minutos. Y ellos la tenían que cargar con una mano, nada que con las dos. No, hermano, porque con una agarraban el escudo y con la otra la espada. Entonces la espada tiene un peso. Ahora tienes que acostumbrarte al equilibrio con tu equipamiento. Entonces aquellos que dicen, yo sé guerra espiritual, ¿y quién te enseña? Yo solo. Me compré el libro mejor ni digo. No, te ponen y empieza. Entonces conforme uno va agarrando experiencia, ya después se siente ligero con todo y todo. Yo le estaba diciendo a un hermano que para guerra espiritual el problema no es saber, el problema es estar bien cimentado en la roca. Y yo decía, yo creo que lo más complicado es la parte de saberte los versos para guerra. Porque si viene el enemigo, no le vas a decir Salmo 23, Jehová es tu pastor, nadie te faltará. No le voy a decir al enemigo eso, ¿o sí? Va a salir más fuerte de lo que entró. Tampoco, ¿verdad? Va a venir un chamuco y le vas a decir, el Señor es mi fuerza, es mi escudo. No, ahí uno tiene que reprender, uno tiene que luchar. Y uno tiene que saberse versos. Y el ejemplo más importante lo vemos en Cristo Jesús. Vino el tentador y dijo, oye, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y cuál fue su respuesta? No solo de pan vivirá el hombre. Y le hubo una confrontación de espadas. La espada es la palabra. El enemigo da un verso y Cristo dijo, le dijo, si postrado me adorares, te daré los confines del universo. Porque la Reina Valera 60 dice los confines del mundo. Pero cuando uno estudia mundo, ahí se refiere al universo. Le mostró la gloria de todos los universos y lo que iba a tener Cristo si le adoraba al enemigo. Pero le dijo, no, al Señor tu Dios adorará. Entonces agarró otra vez la espada y éjele. Entonces uno eso lo aprende en el campamento. Uno lo aprende en el campamento. La experiencia, la habilidad. Porque si no, a la primera que le demos la espada, hermano, ¡ay, me apachurré yo solo! Usted se ríe, pero... A ver, vamos a pasar aquí un fortachón. A ver, vamos a ver un fortachón. Y nada más para que... No para que se ría, sino para que lo entienda. Esto es físico, pero en lo espiritual es lo mismo. Si alguien no está capacitado para la palestra, para el entrenamiento de la espada, entonces lo que va a suceder es de que el enemigo le va a refutar y le va a decir, Dios te bendiga. No, espérame, no.
A ver, dijimos un portachón, a ver. Vamos a ver. Imagina, aquí está, mira, no, ya con esto. Para los que están escuchando ahí la predicación, a ver, aquí está. Para los que están escuchando la predicación, para los de YouTube, mi hermano está agarrando un escudo de madera y la espada de metal. Ya se cansó. En lo espiritual lo mismo. Vamos a auxiliarlo porque si no aquí le vamos a tener que dar aquí una torta de tamal. Entonces no. En el campamento uno aprende. En el campamento. La primera vez que yo vi a un hombre en guerra espiritual, así lo vi de cerca. El chamuco empezó y se descanchan, hermano. No lo estoy metiendo miedo. La Biblia dice que tú y yo tenemos que estar aptos para echar fuera demonios. No es exclusivo de alguien, es para todos. La primera vez que yo lo dije, ¡ahora este es el gallo! Cuando el enemigo refuta, uno tiene que... No, las citas tienen que estar aquí. Ya tiene yo ya rato que no me toca administración. Ya le estoy pidiendo al Señor que traiga unos buenos. Porque se pierde la habilidad. Cuando nos tocaba administración cada semana, ya la andaba agarrando yo. Órale. Pero después no hubo administración de guerra. O sea, orar por la gente, consejería sí lo hay. Pero de guerra ya no hay, ya tiene rato que no. Y entonces la cosa es que cuando me vuelve a tocar, ya me andaba trabando la lengua yo. Porque uno tiene a lo mejor la cita aquí, pero no la tiene que sacar. Entonces, en el campamento Dios te va a librar. En el campamento Dios te va a ayudar, te va a enseñar, te va a equipar. Y entonces vas a poder ser un poderoso guerrero. Vamos a Josué 5:8. Lo bueno es que dijimos que va a durar como unas 3-4 horas esto, ¿por qué? Para ir practicando, hermano, para irlo ahí. Y vemos que el hermano como que le pesó a los 2 minutos, ¿verdad? Creo que ni 2. Antes. Dice aquí, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento. ¿Hasta qué? Entonces, ¿cada cuándo tengo que venir? A las veces que sean necesarias. Porque ¿dónde voy a sanar? Tanto físico, o sea, sanidad física como sanidad espiritual. En el campamento. Es que, hermano, tú no sabes, tengo un dolor aquí en mi corazón. Me duele. Bueno, los que han experimentado cosas graves les duele ahí aquí el estómago, va, y duele feo. ¿Dónde va a ser sanado? En el campamento. En el campamento. Nomás estoy poniendo lo que es los ejemplos del Antiguo Testamento, pero todo esto tiene respuesta en el Nuevo Testamento. Porque Pablo dijo, ¿alguien de vosotros está enfermo? Llame a los ancianos del templo y que lo unjan con aceite. Estaban en el campamento. El campamento es la iglesia, no es el templo, el campamento es la iglesia. Cuando tú y yo nos reunimos para aprender, cuando tú y yo nos reunimos para exaltar a Dios, cuando nos reunimos en el servicio, eso es el campamento, no el templo, sino cuando nos reunimos. No vaya a ser un ventajoso que diga, es que en mi casa ya reuní a 5 hermanos, también somos campamento. No. Es donde alguien dirige. Recuérdate, estaba Moisés y el arca no salían del campamento. O sea que yo no voy a salir de este campamento. La única manera en que yo salga del campamento, o el Señor nos lleva, o los pies por delante, o si el Señor me lleva a otro lugar, pero uno no puede cambiar de campamento así nada más como así. Ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, la sanidad en el campamento. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 5, me voy a apurar.
Samuel 4, verso 5, te lea, cuando el cofre del pacto, que es lo mismo que la presencia de Dios, llegó al ¿dónde? Al campamento israelita. ¿A dónde llega la presencia de Dios? Al campamento. Dios está en todo lugar, sí, es omnipresente, pero su gloria, su poder, su poderío, su majestad, su esencia, sus milagros, sus prodigios, ¿dónde? En el campamento. Entonces todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban, ¿por qué hacen tanto escándalo los israelitas? Yo le voy a decir una cosa, usted haga escándalo. Usted haga escándalo cuando alabemos a Dios. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, verso 7, les dio mucho miedo. ¿A quién? A los filisteos, a nuestros enemigos. Y le dijo, y algunos decían, estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Por eso es que nosotros estamos siempre estamos en guerra, aunque muchos digan, es que no estoy en guerra. No, el enemigo siempre está en guerra con nosotros. Porque si el pueblo se empieza a disgregar, el pueblo empieza a no congregarse, entonces no hay victoria. Porque la victoria dice aquí que cuando llegó el arca del pacto al campamento, el pueblo gritó tan fuerte que la tierra tembló. Entonces, cuando la gloria de Dios llega a este lugar, nuestra obligación es hacer temblar la tierra. En lo espiritual, hacer temblar nuestro cuerpo. Entonces, el enemigo, ¿qué va a hacer? ¡Ay, nanita! Ahora sí, Nación Santa. Ya llegó la presencia de Dios a su campamento. Y eso tiene que ser cada que nos congregamos. Porque la presencia de Dios no se va. Tú y yo tenemos que entrar a la presencia de Dios porque Él siempre está en este lugar. Él así lo prometió desde hace más de 10 años. Hace más de 10 años así lo prometió. Entonces Él está aquí. Él está donde nosotros estamos porque somos el campamento. Entonces, les dio mucho miedo. Y yo quiero que el enemigo tenga miedo. Siempre los cristianos le tienen miedo a él. Pero ¿por qué le voy a tener miedo a él? Mejor que no tenga miedo. Bueno, eso yo pienso. A lo mejor usted sí quiere tener miedo. Yo no. Entonces, Éxodo 40:34. Éxodo 40:34. O a lo mejor usted no quiere tener miedo y dice, yo neutro. No, eso no existe. Eso no existe. No, yo ni de aquí ni de allá. No. O usted es frío o es caliente. O usted está metido en el río del Espíritu, usted está con el campamento, o no está en el campamento. Así de plano. De plano así es. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, el Espíritu Santo, se mueve en el campamento. Aquí está muy claro. Bueno, a ver, vamos aquí. Mira, aquí está lo que le decía, número 7:89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar ¿con quién? No hablaba Moisés fuera. En el principio, antes de que existiera el tabernáculo, Dios estaba en el monte. Ahí fue donde le habló a Moisés. Pero una vez que Dios dijo, hazme un templo, hazme un tabernáculo, y yo estaré, Dios le dijo a Moisés, yo quiero estar en medio de mi pueblo. Por eso es de que el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus. Las 12 tribus estaban puestas 4 por lado, no, 3 por lado. En cada ángulo, norte, sur, este, oeste, 3 tribus. Entonces el tabernáculo de reunión estaba en medio del pueblo. Eso es figura muy importante para nosotros. ¿Dónde está la presencia de Dios? En medio del campamento, en medio del pueblo.
Y por lo tanto, Moisés iba y hablaba con Dios donde estaba el arca. Yo sé que Dios puede hablar en todo lugar. Volvemos a lo mismo, sí. Pero donde siempre voy a recibir respuesta, donde siempre voy a poder escuchar la voz de Dios es en el campamento. En el campamento. Bien, Números 10:7. Números 10:7. Ya vamos a acabar. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendrán por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salieren a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Estas trompetas se refieren a unas trompetas especiales que Dios le mandó a Moisés que las hiciera un artífice de metales. La Biblia dice que son 5 elementos los que Dios le dijo a Moisés: hazlos, y no los vas a hacer con fundición, sino los vas a hacer labrados a martillo. La fundición es: haces un molde, derrites el metal, lo vacías sobre el molde y queda la figura. Pero estos 5 elementos, estaba el bloque de metal, lo iban a calentar y lo iban a hacer a golpe de martillo. Entonces, estas trompetas se llaman las trompetas de plata. Plata significa redención. Las trompetas de plata vienen a tipificar el ministerio pastoral. El ministerio, repite conmigo, pastoral. Entonces, cuando nos reunimos a convocación, entonces ahí suena la trompeta pastoral para que el pueblo se reúna, para que el pueblo venga a la presencia de Dios. Por eso muchas veces se le dice: amado hermano, oremos por la iglesia. Porque cuando hay hermanos que están pasando la mano, aquí dice la Biblia: y tocaréis. Verso 9: y cuando salieres a la guerra en tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con estas trompetas. En otras palabras, hermanos, vamos a ponernos a orar porque el enemigo anda tras Pepito, el enemigo anda tras la familia Linares. ¿Sí? Ahí se ocupan las trompetas de plata para reunirnos, para convocarnos, para estar los unos con los otros, para defendernos. Y eso lo tenemos que vivir, lo tenemos que hacer. ¿Por qué no nos reunimos en las casas? Porque las trompetas están en el tabernáculo. Esas trompetas, esa redención, esa ministración pastoral, ¿dónde está? En nuestro campamento. En nuestro campamento. Por eso le acabo de decir: amado hermano, vamos a orar por el evento, pero vamos a traer gente. Es una orden, es una tocada de trompeta. Usted traiga gente. Es que nada más me traje uno. No importa. Pero su misión eran 20. Usted traiga gente. La gente no es para mí, la gente no es para usted, la gente es para Dios. Dios dio la vida por todos. ¿Cómo no hacerlo minúsculo? Él dio su vida. ¿Qué nos cuesta traer a alguien? Nada. Él ya hizo lo más complicado. Es que los que invité no quieren. Bueno, entonces dígale al que está ahí en la banqueta, al que no tiene que comer, dígale: vamos al templo y al final vamos a comer. Pero primero comida espiritual. Es un estatuto perpetuo tocar las trompetas para que se convoque el pueblo a la reunión. Nos reunimos los domingos, nos reunimos los miércoles y nos reunimos los sábados. Convocación para reunirnos. ¿Para qué? Para que haya maná, para que los enemigos huyan, para que Dios nos liberte, para que Dios nos dé revelación, para que Dios nos hable, para que seamos ministrados por los dones espirituales. Por eso nos reunimos. No porque sea una costumbre,
No porque sea una ley, sino de mínimo para obtener los beneficios. Y usted no solamente se va a llevar los beneficios, se va a llevar un montón de cosas más. Porque hay muchas veces los hermanos, es que oiga, yo trabajo el domingo, ¿no podemos hacer un servicio en la tarde? No, la trompeta no ha sonado en la tarde, la trompeta suena en la mañana. Si Dios da el crecimiento y entonces en la mañana, ¿verdad? No cabemos, pues hacemos culto en la tarde. Pero ahorita no hay convocación para la tarde, la convocación es en la mañana. Bien, vamos al libro de Jeremías, capítulo 3, verso 15. Entonces ya le expliqué que las trompetas es figura del pastorado, de la función pastoral, para convocar al pueblo a reunión. ¿Para qué se le convoca al pueblo a reunión? Para bendecirlo, para decirle las leyes, para enseñarles guerra, para ministrarlos, para limpiarlos, para un montón de cosas. Entonces, Jeremías capítulo 3, verso 15 dice así: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y... Entonces, una de las cosas que la función pastoral no es nada más guiar al pueblo, aleluya, gloria a Dios, cada quien para su casa. No, amado hermano, la Biblia dice que Dios iba a proveer pastores conforme a su corazón. Y conforme a su corazón, el que tenía el corazón conforme a Dios era David. David adoraba, David servía, David era valiente, David era esforzado. Y entonces, por consecuencia, la función pastoral es ministrar al pueblo con conocimiento y entendimiento. Nada de que, a ver hermanos, sáquense Génesis y leamos. No, espérame, para leer mejor ahí sí en mi casa. Conocimiento y entendimiento. El conocimiento se aplica en predicación, en enseñanza. El entendimiento en la enseñanza. Porque una cosa es conocer y otra cosa es entender. El entender viene cuando vengo a la clase. ¿Y por qué esto? Ah, por esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué quiere decir en tal verso? Ah, esto y esto y esto. Ahí entonces uno entiende. No sé si me voy explicando. Y ahorita llevamos al talento, tranquilo. Les daré pastores conforme a mi corazón. Les daré trompeta de plata que suene para que haya santa convocación. Para que yo entonces dentro del campamento los bendiga. Amén. Entonces por eso nos reunimos. No por costumbre, no por, es que el domingo no tengo nada que hacer en la mañana. No, hermano. Dale a Dios el tiempo que Él merece. Bien, Hechos, capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Eso se lo está diciendo a los pastores y le dice, tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar este rebaño como pastores de la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Lo que me quiero estacionar aquí es que dice que tenemos que cuidar a la gente que Dios nos ha dado. Ese es mi trabajo y mi obligación, cuidarlo. Pero déjeme decirle cómo se aplica el cuidado. El cuidado es a través de la santa convocación, a través de la enseñanza, a través del aprendizaje. Porque es más fácil muchas veces para la oveja. Es que cuando estoy ahí en peligro, viene y me defiende. Está bien. Es obligación pastoral defender. Pero también obligación pastoral es preparar al rebaño para cuando surjan problemas. ¿Cómo vamos a preparar el rebaño? Con conocimiento
y entendimiento. Repite conmigo, conocimiento y entendimiento. Porque es muy fácil que nos hagan la chamba. Es que, hermano Ulises, tengo un chamuco que me está molestando. Oremos. Pero lo más importante es ven para que el día de mañana, si viene otro, tú lo puedas correr en el nombre de Jesús. Eso es lo más importante. Para que tú a su vez, así como te corrieron el que te tenía ahí, tú puedas corrérselo a otro. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. No podemos ser cristianos, amado hermano, que nada más nos hagan todo. No, porque entonces, ¿dónde va a estar el que tú y yo demos? El dar es un principio bíblico, es un principio del Padre. El don del Padre es dar. El don del Padre es dar, que Dios ha dado todo. Y tú y yo tenemos que aprender a dar. A dar. Tenemos que aprender a dar. Amén. Vamos a la última cita. La última cita. Ay, caray. ¿Qué pasó? ¿Es otro fiesto? Juan. ¿Se trabó? Libro de Juan. Capítulo 4, verso 21. Yo lo tengo aquí en el Código Real. El Código Real hace la combinación de la adoración por servicio. ¿Ya le expliqué eso? En la Reina Valera 60 dice, adoraréis. Aquí viene, serviréis. Bien, dice aquí. Como es Código Real es una traducción que hicieron como los mesiánicos para ponerle ahí el toque hebreo. Entonces dice, Yeshua es Jesucristo, va, Jesús, le dijo, mujer, esto es a la mujer que tenía 5 maridos, que no estaba casada, ¿verdad? Eso. Mujer, créeme que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén serviréis al Padre. Vosotros servís lo que no sabéis. Vosotros servimos lo que sabemos, porque la salvación viene de Jerusalén, o de los judíos. Verso 23. Pero viene una hora, y ya ha llegado, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta, según la Torá. Porque a los tales el Padre busca que le sirvan. Verso 24. Elohim, o sea, Dios, es espíritu. Y los que le sirven en espíritu y según la Torá deben de. ¿Por qué puse esta versión? No es que yo acomode la cita, no. Sino que muchos se basan en esta cita para decir, yo puedo buscar a Dios en todo lugar. ¿Pero qué crees? Jesucristo dijo, mira, viene tiempo que ya no va a ser solo en Jerusalén, gloria a Dios, porque si no nosotros tuviéramos que ir a Jerusalén, ¿verdad? Y no es así. El Espíritu Santo nos visita, Él está aquí. Ya no tengo que ir a Jerusalén. Así que para los que quieren ir a Jerusalén, olvídense de eso. Ya hasta idolatraron Jerusalén, eso es un problema. Entonces ya no va a ser un lugar específico. Ahora, pero ¿cómo le tenemos que servir? En la versión Reina Valera 60 dice, en espíritu y en verdad. Pero aquí esta versión me gustó porque dice, en espíritu y en la Torá. En otra palabra es conforme al espíritu y conforme a la palabra. Ahí se cayó el teatro de todos los que, pues yo busco a Dios en todo lugar y en mi casita y no tengo que ir al templo. No. Según la ley y aún en la gracia, tenemos que reunirnos para convivir. Tenemos que reunirnos para que Dios libre al pueblo de Dios de sus enemigos. Para que Dios liberte a su pueblo. Vimos la cita donde dice,
y quedarán en el campamento hasta que sanen. Entonces no es la cita como todo el mundo la maneja, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, aleluya, desde mi casa. No. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? En el campamento. Hechos capítulo 2. Y estaban unánimes y juntos, y vino el Espíritu Santo como de un viento recio que llenó la habitación y repartió lenguas como de fuego, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Donde hay unidad. Donde nos juntamos para adorar a Dios. Donde nos juntamos para estudiar las Escrituras. Por eso te dice, en espíritu y conforme a la Escritura. Y entonces nos va bien. Yo te voy a decir ya terminé, ya tranquilo. Yo te voy a decir un testimonio de la casa, del campamento. Los hermanos que persisten en buscar a Dios sábado, domingo, miércoles, ¿tú qué crees que le suceda? No estoy diciendo que si tú ahorita buscas a Dios un día está mal. No, yo no dije eso. El día que nos reunimos y en el día donde nos regocijamos más es el domingo. Gloria a Dios. Pero cuando el pueblo persiste en buscar a Dios en el campamento más días, ¿tú qué crees que le suceda? ¿Tú qué crees que pase? Lo primero que sucede es que entonces ellos empiezan a ver cosas que otros no ven. No me estoy refiriendo a cosas misteriosas, no. Sino que empiezan a apreciar lo que Dios hace por ellos. Porque para eso se necesita revelación. Porque muchas veces decimos, qué bueno, frijolitos. ¿No tienes otra cosa? Oye, eso es una bendición de Dios. Y para eso se necesita revelación. Oye, ¿no tienes otra cosa que no sea huevo? Oye, la gente quisiera huevo. Entonces lo que yo veo es que cuando la gente empieza a persistir en el campamento, sus ojos les son abiertos. Lo siguiente que empieza a pasar cuando la gente persiste en el campamento, el Espíritu Santo posa sobre de ellos y reciben poder. Y cuando reciben poder, oran por la gente y es sanada. Entonces yo creo, a la luz de la palabra, que tú y yo tenemos que persistir en el campamento. Tenemos que buscarle. Es que, hermano, tengo un problemón y la verdad que me siento bien requetema. Pues por eso ves el campamento. Ahí Dios te va a sanar. Es que no tengo ánimo, fíjate que, híjole, se me hace un nudo en la garganta. Pues por eso ven. Por eso ven. Yo una vez estaba pasando por una aflicción bien tremenda y entonces yo dije, no quiero ir al templo. Estoy malito, le dije yo. Dije, no tengo ganas, la verdad no quiero ir al templo. Es que pero cuando yo vine, bueno, no estábamos aquí, cuando yo fui al campamento y entonces me sentí la presencia de Dios y dije, ay, qué bueno que vine. Porque así está escrito en la ley. Casi vimos puras citas de la ley, Está escrito en la ley. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y Él bendice a quien le obedece. Amén. Entonces ponte de pie, vamos a orar. Agradecemos que nos hayas oído, esperando que seas edificado y bendecido a través de la palabra de Dios.